A veces la historia de otra persona puede cambiar la tuya. Suscríbete para no perderte ninguna historia honesta, abierta y verdaderamente fuerte sobre el amor y el dolor. Y ahora, te contaré mi historia. Me llamo Camila. Tengo 21 años. Vivo en Cancún con mi mamá y su nuevo esposo, Ricardo. Él tiene 46 años y no es mi padre para nada. Pero desde el primer día, se comportó como si me conociera de toda la vida. Siempre atento, siempre cerca, siempre demasiado cerca. Durante mucho tiempo pensé que solo era preocupación, y que quizás yo me estaba imaginando cosas. Todo cambió esa noche en que mi mamá se fue por un par de días a ver a su hermana en Mérida. Nos quedamos solos. Salí de la ducha, me puse un camisón largo de seda que apenas me cubría los muslos y sin pensar en nada, fui a mi habitación. Estaba segura de que él ya dormía, pero me equivoqué. La puerta se abrió un poco en silencio, y él apareció en el umbral. Su mirada, como la de un depredador, me recorrió de arriba abajo y se detuvo. «¿No tienes miedo de pescar un resfriado?», dijo con una sonrisita, pero su voz era grave, ronca. Me encogí de hombros, sintiendo un escalofrío por todo el cuerpo. «Hace calor aquí», respondí sin moverme. De repente se acercó tanto que sentí el ligero aroma de su perfume masculino y susurró: «De todos modos, ponte algo, o me voy a distraer». Sonreí inmóvil, y pregunté: «¿Y en qué estabas pensando?». No respondió, solo me miró como nadie nunca me había mirado, y luego dijo: «Pensé que solo habías crecido, pero resulta que eres peligrosa». Se dio la vuelta y se fue, dejando la puerta entreabierta y a mí con el corazón latiendo desbocado. Me quedé así por unos segundos, escuchando el silencio. El corazón me martilleaba como un loco. En mi pecho se extendía una extraña excitación, como si hubiera cruzado una línea invisible y ahora no pudiera dar un paso atrás. Cerré la puerta, pero no del todo, igual que él, y me metí en la cama. El camisón de seda se pegaba a mi cuerpo. El frescor de mi pelo mojado me hacía cosquillas en el cuello. Intenté dormir, pero mis pensamientos solo giraban en torno a él, su mirada, su voz, sus palabras. «Peligrosa». Por la mañana actuó como si nada. Me sirvió una taza de café como si nada hubiera pasado, y dijo: «¿Te acostaste tarde anoche?». Lo miré por encima de la taza y respondí: «¿Y tú cómo lo sabes?». Se encogió de hombros y dijo: «La puerta rechinó». «¿O la dejaste abierta a propósito?», añadió. Casi me atraganto. Se levantó, se acercó, se inclinó y susurró: «Si estás jugando, que sepas que yo también sé jugar». En ese momento entendí, ambos habíamos comenzado un juego del que ya no saldríamos siendo los mismos. Todo el día fue como si nos estuviéramos acechando, como dos depredadores antes de la pelea. Se acercaba demasiado, rozaba mi mano al pasar y cada vez me miraba a los ojos un poco más de lo necesario. Yo fingía que todo estaba bien, pero por dentro todo ardía. Hacia la noche me puse a propósito el mismo camisón de seda y fui a la cocina por agua. Él estaba sentado en la mesa, leyendo algo en su laptop. Levantó la vista y noté cómo su mirada se deslizó por mis piernas, deteniéndose en el muslo, donde la tela se abría un poco. «Otra vez con eso», dijo con calma, pero su voz delataba la tensión. Me acerqué más, apoyándome en la mesa, como por casualidad. «¿Es cómodo?», respondí. «¿O te molesta?». Cerró la laptop y dijo: «No, no me molesta. Al contrario, me distrae». Y entonces se levantó lentamente sin apartar la vista, pasó a mi lado, apenas rozándome el hombro. Ya en la puerta, dijo por encima del hombro: «Sabes demasiado bien lo que haces, Camila». Y desapareció en su habitación, dejándome de pie, sintiendo una corriente eléctrica por la piel y por primera vez en mi vida, deseando que volviera. Esperé a que la luz de su cuarto se apagara y solo entonces volví en silencio al mío. Pero no podía dormir. El camisón me quemaba la piel, como si estuviera impregnado de sus palabras. Caminaba por la habitación, intentando distraerme, pero por dentro todo hervía. Cerca de la medianoche oí pasos. La puerta rechinó y se detuvo, pero no entró. Simplemente pasó de largo o fingió que lo hacía. Me decidí. Abrí la puerta y miré al pasillo. Él estaba junto a la ventana, de espaldas a mí, con unos pantalones deportivos oscuros y una camiseta. Como si estuviera esperando. Sin volverse, dijo: «¿Quieres agua?».
¿O viniste otra vez con el camisón a buscar otra cosa? Di un paso más cerca. ¿Y si es así? Se giró lentamente. Sus ojos se oscurecieron. Entonces entra. La puerta no está cerrada. Y entró en su habitación. No lo pensé, simplemente lo seguí, entré y cerré la puerta con cuidado. Él estaba de pie junto a su escritorio, de espaldas a mí. Luego se dio la vuelta, me miró a los ojos y dijo en voz baja: ya no puedo fingir que no te veo, que no te deseo. Me acerqué y susurré: entonces no lo hagas. Al instante siguiente sus manos ya estaban en mis caderas. La respiración se me cortó. El camisón de seda se deslizó de mis hombros y todo lo que habíamos contenido se desató con un solo toque. La mañana fue silenciosa, como si el tiempo mismo temiera espantar lo que había ocurrido entre nosotros. Desperté antes que él, mirándolo dormir. Fuerte, relajado, nada que ver con el hombre estricto y sereno que solía ver durante el día, mi padrastro. Me deslicé con cuidado de la cama, me puse el mismo camisón de seda y fui en silencio a la cocina. Unos minutos después apareció él. El pelo revuelto, una camiseta en una mano y en la otra, una mirada que de nuevo me provocó escalofríos. Se acercó, me abrazó por la cintura y me susurró al oído: ahora eres mi secreto. Y, ¿sabes qué? Me encanta guardarlo. Desayunamos en silencio, solo nuestras miradas hablaban por nosotros, y cada roce parecía confirmar que no había sido un error, sino un comienzo. Durante el día salió de compras y cuando volvió, dejó una nota en mi escritorio: esta noche otra vez, pero más en silencio. Esperé casi hasta la medianoche. Ya estaba en la cama, pero no dormía, solo esperaba. Esperaba que la puerta rechinara. El clic de la llave en la cerradura sonó y al momento siguiente, él ya estaba en el umbral, con una sudadera oscura. Sus ojos brillaban como los de un depredador que sabe exactamente a quién busca. Sin decir una palabra, se acercó, se acostó a mi lado, me atrajo hacia él y susurró: hoy no me iré hasta la mañana. Su mano se deslizó por mi espalda. Su respiración se hizo más profunda. Y esta vez no fue espontáneo, no fue un arrebato, sino como si lo hubiéramos ensayado 1000 veces, tierno, preciso, lento. Hablábamos en susurros, reíamos, nos besábamos como si fuera nuestra primera noche en un mundo donde nadie nos juzgaría. Luego se durmió abrazándome fuerte, como si temiera que yo desapareciera. Y yo, acostada a su lado, pensaba: qué extraño que aquello que al principio me asustaba se haya convertido en algo sin lo cual ya no podía respirar. A la mañana siguiente todo fue diferente. Ya no había miradas incómodas ni pausas tensas. Al contrario, la casa de repente se sentía ligera, como si las paredes mismas hubieran aceptado nuestro secreto y prometieran guardar silencio. Él preparó el café, yo freí los huevos. Nos sonreíamos como si siempre hubiéramos vivido así. En un momento se acercó por detrás, me besó en el cuello y dijo: sabes, nunca pensé que esto fuera posible, pero soy feliz. Me di la vuelta, lo miré a los ojos y susurré: yo también, pero tenemos que ser cuidadosos. Él asintió, me abrazó fuerte. No dejaré que nadie destruya esto. ¿Me oyes? Nadie. Y le creí porque por primera vez en mi vida no solo me sentía deseada, sino verdaderamente necesaria. Esa misma noche volvió a venir, ya sin timidez, seguro, tranquilo. Se acostó a mi lado, me tomó la mano y dijo: ¿quieres que te saque de aquí para que no tengamos que escondernos? Me quedé helada. El corazón me latió deprisa, pero luego asentí y por primera vez dije en voz alta: sí, quiero estar contigo, donde sea. Él sonrió y añadió en voz baja: entonces a partir de mañana, empezamos de cero. Solo tú y yo. Y yo solo me apreté más contra él, sabiendo que esa página en blanco la llenaríamos juntos. Al día siguiente todo cambió. Me recogió en su camioneta. Le dijo a mi mamá que se iba por trabajo unos días, y yo, supuestamente, a casa de una amiga. Pero en realidad nos fuimos a Playa del Carmen, alquilamos un pequeño apartamento por una noche y por primera vez, estuvimos juntos no como una fantasía secreta, sino como una pareja de verdad. Paseamos por las calles tomados de la mano, cenamos en un restaurante donde nadie nos conocía y reímos como adolescentes. Sentía las miradas de otras mujeres envidiándome, y notaba cómo él se sentía orgulloso de mí.
Cuando volvimos al apartamento cerró la puerta, se acercó, me apoyó contra la pared y dijo, así es como quiero vivir siempre, sin esconderme, sin que nadie moleste. Pasé los dedos por su mejilla y respondí, entonces no esperemos más. Me miró a los ojos y dijo en voz baja, voy a dejar a tu madre, pero solo si de verdad lo quieres. Di un paso hacia él, me pegué a su cuerpo y dije, yo ya tomé mi decisión. Esa noche dormimos juntos en una cama estrecha, pero era el lugar más grande del mundo porque por fin lo tenía todo, calor, libertad y a nosotros. Por la mañana me despertó con un beso cálido, lento como si quisiera alargar la noche sin dejar escapar un segundo. Abrí los ojos y lo vi mirándome no como un padrastro, no como un hombre mayor, sino como alguien que había encontrado lo suyo. Susurró, ya lo decidí todo. Hoy le diré la verdad. Tienes que ser libre. Y yo también. El corazón se me encogió de la emoción, pero asentí. Estoy contigo, le dije. Se fue dejándome las llaves del apartamento y un mensaje corto, no más secretos. Espérame. Caminé por la habitación, inquieta, hasta que finalmente regresó. Sus ojos estaban serios, pero ya no había miedo en ellos. Ya lo sabe todo. Se fue, dijo. Sin gritos, sin escándalo, simplemente se fue. Corrí hacia él, lo abracé con fuerza y él me susurró al oído, ahora no le debemos nada a nadie, solo el uno al otro. Y en ese momento entendí, todas las prohibiciones habían quedado atrás, y por delante estaba nuestro futuro, el que nosotros mismos elegimos. Esa noche ya no susurramos, no nos escondimos, no cerramos las puertas con miedo. Como si dijera, eres mía, y nadie se atreverá a separarnos. Permanecimos mucho tiempo en silencio, simplemente acostados, abrazados. Y sentía como su respiración se calmaba solo a mi lado. Al amanecer, dijo, ¿quieres que nos vayamos a cualquier parte? Empezar de nuevo no como la ex hijastra, sino simplemente como un hombre y una mujer. Lo miré a los ojos y sonreí. Hace tiempo que solo veo a un hombre en ti. Él sonrió y añadió, entonces, mañana hacemos las maletas y nos vamos a un lugar donde nadie nos conozca, por ejemplo, a Veracruz. Cerca del mar. Y supe que con él quería empezar una vida, sin esconderme, sin dar explicaciones. Simplemente ser suya, y el mío para siempre. La mañana fue ligera, como si todo el pasado se hubiera borrado durante la noche. Compró nuestros boletos para Veracruz. Hicimos las maletas rápidamente como si temiéramos arrepentirnos, aunque por dentro ya todo estaba decidido. Me tomó de la mano durante todo el viaje sin soltarla ni un momento como si temiera perderme de nuevo. Cuando llegamos alquilamos una casita acogedora con vistas al mar. Aire fresco, gaviotas, una sensación total de libertad. Por primera vez podía reír a carcajadas a su lado, besarlo sin mirar alrededor. Dejó la maleta, se acercó, me abrazó y dijo, aquí es donde empezaremos de verdad. Y en ese mismo instante lo supe, estaba en casa, porque mi hogar ya no eran paredes y un techo, sino sus brazos, su voz y la forma en que me miraba, como si yo fuera todo lo que tenía. Empezamos a vivir de nuevo como si toda la vida anterior hubiera sido solo un largo prólogo de lo real. Abrió un pequeño taller junto al mar, reparando botes. Yo conseguí trabajo en un café local, al que él venía todos los días por una taza de café, siempre con una sonrisa y unos ojos que decían, eres mía. Por las tardes paseábamos descalzos por la orilla. Me llevaba en brazos cuando las olas eran altas, reíamos, caíamos en la arena como niños. Y por la noche me besaba como si cada vez fuera la primera. Un día se acercó por detrás mientras yo lavaba los platos, me abrazó por la cintura, apoyó su mejilla en mi cuello y susurró, sabes, estoy tan feliz de que no te asustaras entonces, de que siguieras hasta el final. Sonreí. ¿Y tú? Yo sabía que un día serías mía. Desde que te vi por primera vez con ese maldito camisón, se rió. Y yo susurré, entonces, todo empezó con él. No, me besó en el cuello. Todo empezó contigo. Pasaron varios meses. Nuestra vida en Veracruz parecía un cuento de hadas. Me sumergí por completo en mi papel de su mujer, su ama de casa, su musa. Ricardo parecía florecer. Su taller prosperaba y por las noches me esperaba con la cena preparada por él mismo. Una de esas noches, cuando volví cansada del café, me esperaba en la puerta con un ramo de flores silvestres.
Hoy estás especialmente hermosa, Camila, dijo, y sus ojos brillaban con ternura. Sonreí. Llevaba un simple vestido de verano, pero sentir su mirada me hacía sentir como una reina. Pasó los dedos por el tirante de mi vestido, bajándolo ligeramente del hombro, y susurró: ¿recuerdas cómo empezó todo? Con ese camisón. Asentí, y él me tomó en brazos y me llevó al dormitorio. Ahora siempre te desvestiré yo, dijo riendo. Pero los cuentos de hadas no duran para siempre. Una tarde, mientras estábamos sentados en la orilla, de repente se puso serio. Camila, no puedo seguir callado. Tengo que contarte algo. Mi corazón dio un vuelco. Sentí que algo andaba mal. ¿Qué pasa, Ricardo?, pregunté. Tomó mi mano acariciándola con el pulgar. El caso es que siempre quise una familia. Pensé que con tu madre podría construirla. Pero entonces apareciste tú. Se calló como si las palabras se le hubieran atascado en la garganta. Apreté su mano. ¿Qué quieres decir? Levantó la mirada hacia mí, llena de dolor y determinación. Quiero que tengamos un hijo. Un hijo nuestro, Camila. Me quedé helada. Todo dentro de mí se congeló. Nunca había pensado en eso. Estaba tan absorta en nuestra pasión, nuestro secreto, nuestra libertad, que no imaginaba que pudiera haber algo más allá. Tú quieres un hijo, susurré. Sí, lo quería incluso antes de ti, pero ahora lo quiero solo de ti. Aparté la mano. Me dio miedo. Solo tenía 21 años. No estaba preparada para eso. Pensaba en la libertad, el amor, las aventuras, pero no en un hijo. Me levanté, di unos pasos por la arena, tratando de ordenar mis pensamientos. Él me siguió. Camila, entiendo que puede ser demasiado pronto, pero no puedo mentirte. Ya no puedo vivir sin pensar en nuestra familia, en una pequeña copia de nosotros. Lo miré y por primera vez en mucho tiempo, no vi pasión ni un brillo depredador, sino desesperación y dolor. Estaba dispuesto a todo por conseguir lo que soñaba, pero yo no estaba preparada. No sé qué decir, Ricardo, susurré. Yo necesito pensar. Él asintió. Y la luz en sus ojos se apagó. Sentí como una grieta se abría entre nosotros. Los días siguientes se convirtieron en una prueba. Estaba confundida. Tenía 21 años. Acababa de huir de casa para vivir con el hombre que era el esposo de mi madre. Mi vida había dado un vuelco y yo disfrutaba de esa libertad, de esa sensación de volar. Pero la idea de un hijo, de pañales, de noches sin dormir y la responsabilidad que recaería sobre mis hombros, me aterraba. Sentía que aún no estaba lista. Quería estudiar, viajar, conocer el mundo, no encerrarme en 4 paredes con un bebé. Ricardo se volvió distante. Dejó de venir al café, no me esperaba con la cena. Empezamos a vivir como vecinos. Él reparaba botes. Yo trabajaba. Por las noches nos sentábamos en habitaciones diferentes, cada uno en sus pensamientos. La tensión crecía. Un día no pude más. Entré en su taller. Estaba sentado inclinado sobre un viejo bote, y ni siquiera levantó la cabeza. Ricardo, dije. Él guardó silencio. Ricardo, tenemos que hablar. Dejó las herramientas, se limpió las manos con un trapo y me miró. Sus ojos estaban vacíos. ¿Sobre qué? ¿Sobre que no quieres tener un hijo mío? Su voz era fría como el hielo. Yo no estoy lista, susurré. Soy demasiado joven. No sé cómo ser madre. No sé cómo construir una familia. Pero yo sí lo sé, me interrumpió. Yo estoy listo para esto. Estoy listo para asumir toda la responsabilidad. Estoy listo para trabajar día y noche para que tengamos todo lo que puedas soñar. Estoy listo para ser padre. Pero yo no estoy lista para ser madre. No ahora. Mi voz se quebró y sentí las lágrimas correr por mis mejillas. Te amo, Ricardo, pero no puedo darte lo que quieres. Se acercó, me abrazó y sentí cómo temblaba. Sé que es difícil, mi niña, pero te amo. Te he esperado toda mi vida y no puedo renunciar a ti. Piénsalo, por favor, solo piénsalo. Seremos felices, te lo prometo.
Tendremos la familia completa que siempre soñé. Me besó tiernamente en la frente y luego se escabulló del taller, dejándome sola en la oscuridad, entre el olor a madera y sal. Ricardo, susurré. Corrí hacia el muelle. Ya estaba oscuro, solo la luna iluminaba el camino. Cuanto más me acercaba, más fuertes se hacían los gritos. Pero no eran los gritos de Ricardo, eran los de los pescadores. Vi que algo andaba mal. Había mucha gente en el muelle. Señalaban hacia el mar. Me acerqué y vi su bote volcado. No había nadie cerca. Mi corazón se detuvo. Oí a uno de los pescadores decir, estaba allí. Dijo que quería alejarse de la orilla, pero estaba borracho. Se cayó. Intenté ayudarlo, pero estaba demasiado lejos. Grité. Mi mundo se derrumbó en un instante. No podía creerlo. Si te ha gustado esta historia y quieres la continuación, suscríbete a mi canal. Aquí encontrarás lo más honesto sobre el amor, los errores y los sentimientos de los que no siempre se habla en voz alta. Nos vemos en la próxima historia.